la deuda pública de Estados Unidos. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos, les hablaré de la gigante, increíble y colosal deuda que presenta Estados Unidos, lo cual hace prever una posible crisis financiera en ese país y por ello en el resto de los países del mundo. Esto puede ser la caída de un gigante. Nos encontramos ante el hecho de que fuentes interiores de Estados Unidos, como lo es la empresa financiera norteamericana AllianceBernstein y la cadena televisiva CNBC, que emitieron un análisis titulado El nivel real de la deuda estadounidense, ellos calculan que puede ser 20 veces lo que produce su economía en un año. Esto es, para pagar su deuda, Estados Unidos tendría que destinar 20 años lo que produce íntegramente al pago de la misma, lo cual lógicamente es imposible. Esta increíble deuda, 20 veces superior a lo que produce en un año, es lo que pone en riesgo la economía global. Eso tal vez explique las recientes fricciones entre China y Estados Unidos y el por qué su actual presidente quiere defender a toda costa lo que queda de la economía de Estados Unidos. Te diré que la deuda pública es una medida en las obligaciones del gobierno de Estados Unidos. Es presentada por el Departamento del Tesoro de ese país e incluye dos componentes: la deuda que está en poder del público o los bonos que emite el gobierno de Estados Unidos, los llamados bonos del tesoro. También están las tenencias intergubernamentales, que representan los valores anexos pero que emite los diferentes gobiernos dentro de los Estados Unidos. Y también está la deuda pública total pendiente, que es la suma de los componentes antes mencionados, los bonos del gobierno federal y de los gobiernos de los estados. Todos los instrumentos en los cuales emiten obligaciones para disponer de efectivo son compromisos que adquiere, son compromisos, son documentos en los cuales Estados Unidos se compromete a otorgar al inversionista, a quien compre ese bono, un rendimiento. Todos esos títulos, esos documentos, esos papeles representan una obligación para el gobierno de Estados Unidos de pagar al poseedor una determinada suma porque se les asigna un valor. De tal manera que para el 29 de junio de 2011, la deuda pública total pendiente ascendía en 2011, no en 2019, a 14.46 billones. Esto es 14 millones de dólares estadounidenses. Eso fue en 2011. Para este año de 2019 se calcula que supera los 22.5 millones de dólares. Es una cantidad colosal e increíble. Si vemos el tamaño de la economía, por ejemplo, tomemos un país como México, su producto nacional, todo lo que produce México en un año, es únicamente de 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares, 1.500. El tamaño de Estados Unidos es de 20 millones de dólares. Resumiendo, quitando ceros, la economía de México 1.500, la de Estados Unidos 20.000, la de China 16.000, la de Japón 4.500, la de Alemania 3.500. No hay ningún país que produzca tanto en un año, que genere tanta riqueza como Estados Unidos. Estados Unidos genera 20.000, México únicamente 1.500, lo cual quiere decir que la economía de Estados Unidos es casi 15 veces la economía mexicana. Y aún así su deuda es 20 veces superior a lo que produce en un año. Tardaría Estados Unidos 20 años en pagar su deuda pública, lo cual algunos incluso pueden argumentar que se trata de una burbuja financiera. Ahora bien, el Fondo Monetario Internacional estima que la deuda de Estados Unidos es superior a su producto, a su PBI, lo cual lo clasifica en un riesgo que increíblemente todas las calificadoras del mundo, las que califican mal a Pemex, es una reflexión nada más, Moody's, Standard & Poor's y otras, no ponen mala calificación a la deuda interna de Estados Unidos. Aquí vamos a aclarar que la deuda
se compone de deuda interna y deuda externa. Estamos hablando de una deuda combinada. Si nos vamos a las fuentes del propio gobierno como deuda pública únicamente del gobierno, estamos frente a una deuda del 100% de su PBI. Pero si nos vamos a las deudas combinadas, la deuda interna y la deuda externa, tanto de la iniciativa privada, de los condados, de los estados, de todas las entidades, ya nos encontramos frente a una deuda 20 veces superior a lo que ellos generan en un año. Ciertamente, si hablásemos en un momento dado de un default de las obligaciones norteamericanas, esto puede suponer tal vez una catástrofe para los mercados mundiales. Esto también es indicativo, pero el resto de los países nos veríamos afectados, como el caso de México, Alemania, lo que es el bloque comunitario, los países de Asia. ¿Por qué? Porque es la economía más grande del planeta y es la que más influye en el resto del valor de las monedas. Entonces, si Estados Unidos sufre una caída, nos va a arrastrar a muchos países que no van a poder sostenerse. Si hablamos que México es una increíble economía muy fuerte, somos el país número 15 a nivel mundial. En el país hay alrededor de 220 países entre grandes y pequeños. México, dentro de todos, es la economía número 15. Es la nación en orden descendente la que genera 15 en el número 15 de generación de riqueza. Si tú tomas una escalera, en la parte más alta va a estar Estados Unidos, que genera 20, y así sucesivamente varios países hasta llegar al escalón 15, que es México, y después habrá otros países hasta totalizar 220 países que existen sobre el planeta Tierra. Cuando un mexicano se queja de su economía, ciertamente es ciego y tiene una venda sobre los ojos. Somos la economía 15, generamos increíblemente una cantidad enorme y colosal de riqueza. Tanto es así que el comercio exclusivo de Estados Unidos en tanto a sus exportaciones, el 15% lo hace única y exclusivamente con México, y ese porcentaje está en incremento. Y con la situación que maneja Estados Unidos frente a China y otras naciones, México podría gestionar un mejor tratado de libre comercio y no dejarse presionar con la imposición improbable de aranceles en otras cuestiones de política interna, como puede ser la migración. Ahora bien, les comentaré que se dice que para solucionar el problema actual en los Estados Unidos por el increíble nivel de deuda, impagable completamente, su actual presidente lo que está haciendo es devaluar de forma constante el dólar. Entonces nos vamos a poner a reflexionar en relación a nuestro país, a México. ¿Por qué con un simple rumor cuando Donald Trump era candidato, el dólar pasó de 12 a 20 pesos? ¿Por qué? ¿Y por qué nada más hace un tweet Trump o hace un anuncio y se devalúa nuestra moneda? Es tan absurda la devaluación que ocurrió sobre el peso mexicano de 12 a 20 sin motivo, sin justificación, cuando la economía la han estado manejando responsablemente bien. No ha habido ningún motivo para que nuestra moneda se devaluara, y más aún con esto que les comento, que la deuda de Estados Unidos es impagable, es 20 veces lo que generan ellos en un año. Entonces, si actualmente desde que entró a la presidencia su actual presidente está constantemente devaluando el dólar, ¿por qué no baja frente al peso mexicano? Si el dólar se está devaluando a nivel internacional, quiere decir que nuestro peso se continúa devaluando. Nosotros estamos comparándolo únicamente al tipo de cambio con el dólar, pero nuestra moneda está perdiendo valor porque está como indexada al valor del dólar. Si su presidente lo está devaluando cada mes, eso debería de tener una revaloración en el peso mexicano y en otras monedas, lo cual nos indica que no hay una fluidez, que no hay una libre funcionamiento, un adecuado funcionamiento de los mercados internacionales. Lo que sería el mercado de las monedas, el intercambio de monedas, el Forex, es injustificado, es absurdo la manera en que se comporta el valor del peso frente al dólar. Ahora bien, algunos países incluso están incrementando sus reservas en oro y dejando de tener dólares y cambiando a otra moneda como reserva internacional. Precisamente ¿por qué? Por las elevadas cifras de la actual deuda estadounidense. Así te diré que la deuda en Estados Unidos es mayor
de la que se anuncia, lo cual puede sacrificar el bienestar de los ciudadanos en ese país y arrastrar a aquellos gobiernos que no estén prevenidos, que no tengan que no se prevengan, que no tengan lo que se le llamaría una reacción, un plan de emergencia frente a algún percance que sufriese la economía estadounidense. Cada gobierno, la obligación del gobierno de cada país es prever los imprevistos que presenten la economía mundial. No se puede estar a ver qué pasa. Se debe tener una planeación estratégica para salir bien librado ante cualquier situación imprevista. De tal manera que el déficit presupuestario del gobierno federal no debe ser confundido con el déficit comercial. El comercial es la diferencia entre las importaciones y las exportaciones. Eso no tiene nada que ver con el déficit presupuestario del gobierno. El déficit presupuestario quiere decir se le asigna un presupuesto al gobierno de los ingresos que él recibe. Un gobierno recibe ingresos por el pago de impuestos, por venta de petróleo o de otros bienes que son de su propiedad, por arrendamientos, bonos. Todos los ingresos que recibe un gobierno después los destina a un plan de gasto. En ese plan de gasto, el presupuesto de egresos que hace un gobierno, lo que va a gastar en un año, es muy diferente al déficit comercial. El déficit comercial es únicamente la diferencia entre importación y exportación. El déficit presupuestario es cuando un gobierno gasta más de lo que cobró de impuestos o lo que le ingresa a sus arcas. En este caso, el equilibrio del gobierno de Estados Unidos es deficitario, gasta más de lo que recibe. Todo gobierno que gaste más de lo que recibe, indudablemente pone en riesgo la estabilidad de su economía. En México, yo a manera de sugerencia, lo lógico sería pensar que si los actuales o futuros diputados quisiesen hacer un trabajo responsable, patriótico, en aras del beneficio del pueblo de México, ellos podrían establecer por ley que el gobierno no puede tener déficit presupuestal y no puede endeudarse ni contraer deuda. Debe haber un equilibrio y ahí se podía establecer, porque para el gobierno nunca le va a alcanzar el dinero. Estoy hablando de México, es un paréntesis. En el caso de México, no deben contratar tanto personal ni otorgar tantas prestaciones si no hay una justificación para ello. Si no hay presupuesto, no se puede crear una plaza de trabajo. Tampoco se pueden incrementar los gastos de nómina cuando no hay un ingreso, una fuente de ingreso real. Y tampoco se le debe cargar más de impuestos a los que ya pagan impuestos. Podríamos entrar, a manera de otro ejemplo, les diré el caso de la economía argentina, donde se pagan muchísimos impuestos, es la que más paga de América Latina. Sin embargo, su gobierno es deficitario. Tira el dinero como abrir una llave y tirarlo. No lo sabe administrar. Recordemos que ese país, Argentina, era el país más rico de todo el mundo en el siglo antepasado. Después, a principios del siglo XX, continuaba siendo una de las economías más bollantes del planeta. Tenía el mismo nivel de vida de París, de Londres o de Nueva York. El mismo nivel de vida Buenos Aires, Argentina. Todo ese país entró en declive, se trastocó, fue su debacle cuando entró a gobernar Perón, y de ahí, de su era peronista al día de hoy, nunca se han podido recuperar. ¿Por qué? Porque hicieron todo lo contrario a lo que venían haciendo antes. Antes de 1940 era un éxito su economía. Ese es un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando existe un déficit presupuestario. No importa el gobierno que esté a cargo en algún país, si existe un déficit presupuestario, el resultado será el mismo: la economía colapsará. Algunos incluso argumentan, regresando al caso de la deuda externa de Estados Unidos, que podríamos encontrarnos ante una situación similar a cuando la Unión Soviética colapsó y el entonces presidente Gorbachov estableció un sistema llamado perestroika. Actualmente, tal vez las actuaciones de su actual presidente en el caso de Estados Unidos sean, como le dicen coloquialmente, patadas de ahogado para poder salir lo mejor librado de la última situación que enfrentará su economía. Tal vez estemos ante un cambio que nos afectará a todos. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.